Volverte adicto a tu propia validación va a cambiar de forma absoluta y radical tu vida para siempre. En este vídeo vas a dejar de ser el pequeño efecto, la pequeña víctima, para poder pasar a ser la causa. La causa de tus propias circunstancias. Vas a dejar de reaccionar y vas a comenzar a crear, a controlar tu propia vida. Esto sucederá porque en vez de esperar a que el mundo te diga lo que hacer, la gente te diga lo que hacer, en vez de buscar fuera, vas a buscar dentro. Vas a ser congruente con lo que realmente quieres y no con lo que crees que otros esperan de ti, o lo que el mundo espera de ti, o lo que es supuestamente correcto porque otros lo dicen así. En mi adolescencia fui un individuo altamente inseguro, introvertido, tímido, siempre buscando qué es lo correcto según el resto, siempre juzgándome en base a los parámetros del resto, siempre viendo dónde encajo, cómo encajar. Intentando siempre optimizar y sobrepensar, predecir la opinión del resto, a ver qué es lo correcto para el resto, qué he de hacer como tal, como cual, siempre buscando fuera en vez de buscar dentro. Y esta es la peor parte de la lección que he aprendido de haber vivido bajo esa conducta tanto tiempo, y es que no consigues nada. Vives en completa insatisfacción con un gasto mental enorme para todo este consumo de sobrepensamiento, inseguridad y en plan qué pensar al resto y tal, no sé cuántos. Un gasto enorme y muy insatisfactorio porque es una experiencia como muy poco disfrutable, en la que obviamente estás priorizando la opinión del resto sobre tu propia felicidad al amargarte tratando de, no, ¿qué será lo correcto para encajar? Porque estás como prefiriendo buscar el confort y la seguridad de garantizar que 100% nadie, no le vas a caer mal a nadie, nadie va a observarte, no vas a destacar ni un poquito para... Y demás, y demás, y demás. No vas a destacar ni un poquito para que alguien pueda llegar a verte y entonces la posibilidad de criticarte, ¿no? Sino en plan, te haces como pequeñito, no digo nada porque si digo algo es mucho riesgo y demás y demás. Entonces, lo que me di cuenta es que no solo es muy insatisfactorio y muy sufrido, sino que además no te hace encajar, no te hace como inmune a la crítica o nada por el estilo, nada de nada, sino que además muchas veces creas el efecto, paradójicamente creas el efecto opuesto y en plan la gente te humilla, te insulta y pasas vergüenza y culpa y o sea, eh, es una mierda, porque estás completamente insatisfecho con tu vida, gastando energías mentales, sintiéndote inseguro, siendo completamente infeliz por esta clase de conductas tóxicas hacia ti mismo y además, no consigues nada, no recibes más validación, la gente piensa que eres raro, o sea, no sirve para absolutamente nada. Y encima, lo triste que era para mí que o sea, que uno de los momentos más felices era los momentos de soledad, porque justamente dejaba de tener todo ese gasto energético mental en sobrepensar, tratar de predecir opiniones, qué es correcto, qué no es correcto. Es muy difícil saber qué es correcto, qué no es correcto en base a los parámetros de los demás, porque cada persona tiene una opinión distinta y varía, y esta moda, y esta otra moda, y va cambiando. Entonces, si estás como todo el rato obsesiva e insegura y de forma insegura tratando de entender eso para adaptarte a eso, siempre te estás sintiendo nervioso e intimidado, inseguro y demás. Por lo que es una experiencia vital horrible, es una absoluta basura en la que no consigues ni siquiera validación externa y además, pues pierdes, o sea, simplemente no le das ninguna importancia a la validación interna, ninguna importancia a lo que tú realmente quieres. Y para mí todo cambió absolutamente cuando mi paradigma dejó de ser qué es lo correcto, cuál es la moda, que en plan, qué es lo que opina el resto, en plan, tomar todas las decisiones en base a, no, tómala tú, o en plan, ¿qué quieres que tome? O sea, ¿qué decisión quieres que tome?
Y así siempre como apoyándome en el pensamiento grupal, juzgándome con los parámetros del pensamiento grupal, de un grupo concreto o de la sociedad en general y demás. Entonces, todo cambió cuando... ¿Y por qué no empiezo a preguntarme a mí mismo qué es lo que realmente yo quiero? ¿Por qué en vez de buscar la aprobación del resto no busco mi propia aprobación? ¿Por qué no cambio el paradigma? Muchas veces intenté como, sí, que la opinión del resto no te importe tanto y demás, pero eso siempre fue difícil aplicarlo sin más. Lo que he visto que es mucho más sencillo es no reprimir el deseo por la validación, sino canalizarlo hacia una fuente que me devuelva el poder, es decir, una fuente interna. No es como que reprimo el deseo por la validación externa, sino es que lo canalizo hacia la fuente interna y por tanto sigo deseando y sigo siendo adicto a la validación como todo el mundo. Entonces aprovechas como ese instinto, aprovechas ese mecanismo mental, evolutivo, como quieras llamarlo, y entonces simplemente lo canalizas hacia la fuente interna, hacia darte validación a ti mismo, buscar tu propia aprobación, en vez de qué quiere el resto, cuál es el camino correcto según el resto, cómo tal, cómo cual. Pues simplemente todas esas preguntas, en vez de tratar de descifrar, sobrepensar, uy, en plan, esto me está aumentando mi estatus, está haciéndome subir en la jerarquía social o me está haciendo bajar, he quedado muy mal, y en plan, revalúo cómo de mal he quedado, cuántos puntos de estatus he perdido. En vez de todo ese ruido mental, simplemente te concentras en qué es lo que yo quiero y eso es una respuesta mucho más sencilla. Sobre todo a medida que te vas adaptando a cambiar este patrón mental y en vez de buscar fuera, buscar dentro. Volverte adicto a tu propia validación en vez de a la del resto. Y entonces cada vez te será más sencillo entender qué es lo que realmente quieres, estar conectado a eso y en vez de cada vez que tienes que tomar una decisión, pues entrar en tu mente y empezar a sobrepensar, no, tal, no sé cuántos, qué quiere la gente, tal, no sé cuántos, qué he de hacer. Por ejemplo, quiero escoger una carrera profesional, ¿cuál he de hacer? Pues en plan, mis padres quieren que hagan esto, mis amigos van a hacer esto, entonces en plan, ¿qué es guay socialmente? No sé qué, y todo este ruido, pues en plan, no, ¿qué quiero hacer yo? Que genuinamente me gustaría hacer. Y contra más entras en contacto con esta búsqueda interna de lo que realmente quieres, más sencillo te es, menos ambigüedad o dificultad, porque la gente es introvertida, tímida, insegura, pues les suele costar muchísimo entender qué es lo que quieren porque quieren lo que quiere el grupo. Porque están buscando esa seguridad todo el rato. Es como, mi personalidad es introvertida, es introvertida. No, eso es un mecanismo de defensa. No es que seas introvertido, es que tienes demasiado miedo a ser extrovertido. Es el miedo lo que te está limitando porque estás buscando la seguridad. No estás buscando lo que genuinamente quieres. Porque no lo sabes ni siquiera, porque estás tan enfocado en el miedo que ni siquiera puedes decidir normalmente. No, has perdido esa libertad mental. El miedo es tan fuerte que opaca tus propios deseos y por tanto crees que tus deseos son el miedo. Tus deseos son ser introvertido. Entonces, para mí el paradigma cambió completamente cuando... No es que la validación externa no sume, no es como que no esté bien, no es como que no me importa. No, no, suma, pero su ausencia no resta. Porque no puedes restar tu propia validación interna. Es decir, imagina, una situación me da validación interna, es decir, mi propia mente me va a decir, buen trabajo, bien hecho, esto ha estado muy bien, tal, no sé cuántos, pero sin embargo me va a quitar validación externa. Es probable que haya gente que me vaya a criticar, que me vaya a insultar, o que vayan a pensar que soy un pringado, o lo que cojones sea. Pero si me da validación interna, entonces como priorizo mi propia validación, pues y la externa no resta, no puede restar toda la que voy a ganar internamente, por tanto tomo la acción igualmente. Porque la validación externa suma, preferiría tenerla, pero su ausencia no resta, no puede restar, no puede eliminar
La mía es la base. A partir de esa base, pues si consigo la externa o no consigo la externa, está bien si la consigo, está bien si no la consigo. ¿Ves el cambio? Es como de mucha aceptación, de, bueno, a lo mejor lo consigo, a lo mejor no lo consigo, si lo consigo está bien, y si no, también. Porque parto de tener mi propia validación interna al alinearme a mis propios deseos genuinos. Sobre todo en las pequeñas áreas de la vida y de cosas que están como, que son muy subjetivas. Por ejemplo, imagínate la definición de éxito para ti. Pues en vez de buscar en la gente, en tu grupo de amigos, en la sociedad, en qué es lo correcto, qué es lo óptimo, qué es tal, qué te gusta a ti. Porque a lo mejor, pues la sociedad te dice que has de ser atractivo, famoso y rico, y a lo mejor, pues tú estás de acuerdo con una de esas tres cosas, pero las otras dos realmente te dan igual, y a lo mejor priorizas mucho más, pues para ti encajaría mucho más en tu definición de éxito, pues ser un pianista súper bueno. O pues ser un deportista de élite, mucho más que las otras dos. Y entonces a lo mejor te quedas con una de la sociedad, pero luego una más como de nicho, más alineada a ti. Y luego, es decir, que lo alteras en base a ti. O a lo mejor quieres empezar un deporte y en plan, pues ahora está de moda ir al gimnasio, pero tú dices, bueno, pues a mí realmente el gimnasio me parece una mierda y tampoco quiero construir músculo, a lo mejor en un futuro sí o a lo mejor no, pero pues yo prefiero hacer un deporte de contacto, vamos, boxeo, MMA o lo que sea. O a lo mejor, en plan, el boxeo y el MMA quedan mucho más guay, pero a mí no me importa lo que quede guay bajo la opinión del resto porque a mí me gusta mucho más el esgrima o el kendo. O imagínate, o sea, todas estas cosas como empezar a alinearte contigo mismo, empezar a preguntarte qué es lo que realmente quieres y no como buscar qué es guay y buscar en plan, oh, esto es lo que quiere la gente, esto es lo que hay que hacer, esto es... Dejar de juzgarte por los parámetros del resto y comenzar a juzgarte por tus propios parámetros. Y si en tus propios, juzgándote en tus propios parámetros, también eres bien recibido en los parámetros de otros, genial. Es eso de que en plan la validación externa suma, pero su ausencia no resta. Porque no le das más prioridad a tus propios parámetros. Y por tanto, pues si los parámetros de otros no estás bien, lo estás haciendo mal, eres un fracasado, pues te da exactamente igual. Este es el punto. Esto es lo vital, es convertirte en tu propio punto de orientación. Buscas tu aprobación, no la suya. Por ejemplo, muchos chicos se sienten muy inseguros en relación en plan, a las chicas, tal, no sé qué, cómo quiere que tenga sexo, qué posturas, qué no sé cuántos, cuál es el protocolo, qué es lo correcto, qué le gusta. Y en plan, todas estas preguntas que te hacen sentir súper inseguro, te hacen centrar, en plan, qué le va a gustar a ella, como tratar de optimizar toda la experiencia de una cita, o sea, todo, tratar de optimizarlo para qué es lo que ella quiere, porque estás como súper apegado a su validación. Y si simplemente te preguntases, ¿qué me apetece a mí? Ah, pues me apetece para una cita hacer esto. Y pues en plan, para tener sexo, pues esta postura. Y ya está, en plan, tal, no sé qué, no sé cuándo. Y o sea, lo decidieses todo en base a lo que simplemente quieres, la experiencia sería mucho mejor para ti y paradójicamente para ella. Esto es lo increíble, porque en vez de estar al lado de alguien que está súper inseguro, como tratando de sobreoptimizar, como sobrepensando todo el rato, no, ¿qué es lo correcto? Esto es lo correcto, esto le gusta, esto no le gusta. Simplemente, no, a ver, ¿qué es lo que me apetece a mí? Y entonces tú te lo pasas bien, si ella se lo pasa bien también, pues bien también, si no se lo pasa bien, pues bueno, pues mala suerte. Y lo peor es que paradójicamente se lo va a pasar bien con mucha más probabilidad porque tú te lo vas a estar pasando bien, te lo vas a estar pasando tan bien que pues paradójicamente, o sea que vas a contagiarlo. O quedas con unos amigos y en vez de, no, que es lo correcto, que, en plan, que es perfecto para, en plan, que les gusta, que tal, simplemente, ¿qué me apetece hacer a mí? Y entonces, pues lo haces y como tú te lo pasas bien, el resto se lo pasa bien y, o sea,
Es como, se contagia y todo el mundo se lo pasa bien y es increíble. En cambio, si estás inseguro de, no, no, este momento es un poco aburrido, entonces tal, no sé qué, van a pensar que no, que he hecho un mal plan, van a pensar mi estatus se va a reducir, y empiezas a pensar todo esto, pues de pronto comienzas, ya dejas de contar chistes, dejas de pasártelo bien, dejas de reírte, dejas de contar anécdotas, tu cerebro está gastando tantas energías en la inseguridad que simplemente pues no se te ocurre ninguna idea buena, no se te ocurre ninguna historia interesante que contar. Entonces es como que comienzas a amargar un montón y a autosabotear pues, la experiencia al sentirte tan inseguro y tan dependiente al resto. También, por ejemplo, una conducta, tú realmente te gusta cuando tienes una interacción, imagina que, pues, que vas a algún sitio y saludas a alguien, pero en plan, él no te saluda y otra persona lo ve. En plan, ve que no te ha saludado y queda un poco raro, queda un poco cringe, pareces un poco pringado, ¿no? ¿Qué genuinamente está optimizando más tu experiencia, que te está haciendo más feliz, que está priorizando tu propia validación, tu propia felicidad? El hecho de sobrepensar 100 veces en tu mente el wow, ha quedado mal, ha quedado mal, ha quedado. Y repetir como en bucle, si he hecho así, entonces ha quedado mal, y esta persona me ha visto, y entonces en plan probablemente pues ahora he reducido mucho mi nivel en la jerarquía social, y esta persona piensa que soy un pringado y he perdido su validación, y brr, brr, brr. O simplemente es como, bueno, yo he saludado, he sido cordial y pues nada tal, pues me da igual. Y simplemente paso página y estoy ya en lo siguiente, priorizando mi propia felicidad, centrándome en lo que me da validación, no en si esta persona piensa que soy un pringado o no. Y entonces pues dejo de sobrepensar esta interacción 100 veces en mi mente de sí, he quedado como un pringado, he dicho eso, que aparece una tontería, en una conversación pues estaba hablando y plan, he escupido un poquito, plan, una partícula de saliva a la otra persona que le ha dado aquí y ha quedado súper raro y tal, ha sido una mierda. ¿Qué prefiero? ¿Qué mejora mi felicidad? ¿Qué está más alineado a mis deseos genuinos? ¿Sobrepensarlo todo el rato? ¿O simplemente, pues, sucedió una vez en la realidad? ¿Para qué repetirlo 100 veces y hacerlo 100 veces peor? ¿Por qué expandir esa experiencia negativa 100 veces? ¿Por qué no simplemente, si estas cosas pasan, lo normalizo y pues simplemente paso página y accedo pues al momento presente y dejo de estar como atrapado, como opacando la felicidad futura centrado en la amargura pasada, en la inseguridad pasada? ¿Y por qué no creo unos propios parámetros en los que me centro en lo controlable? Y si ha pasado algo que yo pues he saludado a alguien y justamente se ha dado la vuelta y no me ha visto, pues entonces, ¿qué sentido tiene que me sienta inseguro? Pues tal vez bajo los parámetros de esa persona que me está mirando, pues piense que soy un pringado, pero ¿lo pienso yo? ¿Pienso que soy un pringado por saludar y justamente que se da la vuelta? No, me da igual. Realmente. Y este es el punto. Empiezas a preguntarte qué quiero, qué me apetece, qué decisión quiero tomar. Comienzas a preguntártelo genuinamente, ¿qué haría en ausencia de miedo? ¿Qué haría si no me importase la opinión del resto? Lo haces, esto puede ser una buena aproximación, lo haces en un caso hipotético para así poder como con más facilidad que tu mente te dé las ideas, en vez de bloquearlas, que es lo que suele hacer, bloquearlas y centrarse completamente en el resto, ¿no? Entonces, este es el punto. Volverte tu orientación, tu propia orientación. Buscar tu propia validación. Centrarte en tus deseos genuinos. En priorizar lo que realmente quieres. En priorizar que tu cerebro diga, bien hecho, buen trabajo, sigue así. O no pasa nada. Esto en plan, este error no importa. Buscar que tu cerebro diga eso. No, en plan, lo que dirá lo del resto, el del resto, porque realmente no lo sabes. Y entonces comienzas a sobrepensar, te sientes inseguro, te sientes mal y creas una profecía autocumplida que, como en plan, te sientes tan mal, tan inseguro, tan tal, pues el resto te trata como un inseguro y como un raro porque te ve. Genuinamente estás como gastando todas esas energías mentales, por tanto, pues opacas tú la posibilidad de ser creativo, de contar historias interesantes, de improvisar alguna idea divertida o de contar chistes o de... opacas todo eso al gastar tantas energías mentales en la inseguridad. Y ese es esto es lo que tienes que hacer, cambiar completamente tu paradigma
y comenzar a centrarte en tu propia validación y siempre alinear las decisiones, especialmente las que no necesitas ningún tipo de objetividad. Es como, ¿qué estilo de ropa quiero vestir? Pues el que te dé la gana. Ah, ¿qué peinado quiero llevar? El que te dé la gana. Ah, ¿qué deporte quiero hacer? El que te dé la gana. No estás tomando o sea, el 99% de las decisiones que tomas en tu vida no necesitas buscar una cosa correcta. No necesitas buscar fuera de qué opina la sociedad, qué tal. No, no, no. O sea, en el 99% de las decisiones no necesitas hacer eso. Si estás tomando una decisión financiera de inversión y entonces necesitas sacar una rentabilidad y por tanto, bueno, pues entonces a lo mejor necesitas sobrepensarlo un poco más. No de forma insegura, de forma tranquila, de forma sentada, de forma paciente, sin entrar en un paradigma de escasez, de hay muy pocas oportunidades, pero a lo mejor necesitas un poco más de pensamiento, de a ver si tal, que es lo correcto, un poco más de análisis de variables y no centrarte solamente en, a mí ahora me apetece hacer esto, entonces lo hago. Pero, o sea, en la mayoría de las decisiones no necesitas buscar la aprobación del resto, no necesitas buscar la respuesta correcta, no necesitas buscar, ¿es correcto saludar? ¿Es correcto? ¿O debería esperarme a que esta persona haga esto? Haz lo que te apetezca. Y al principio será un poco complicado, pero con el tiempo verás que cada vez te es más y más sencillo. Es una cosa que has de interiorizar y en plan, te irás dando cuenta de que hay muchas áreas en las que, joder, en plan, no estás siendo íntegro a lo que realmente quieres. Pero con el tiempo irás alineando distintas áreas de tu vida hasta que eventualmente, pues, estés muy en congruencia y muy satisfecho porque estás siendo mucho más feliz, estás siendo congruente contigo mismo, con tus deseos, en plan, tu cerebro, en plan, está muy contento con lo que estás haciendo. O sea, estás básicamente consiguiendo tu propia validación y eso es lo que realmente te importa. Y paradójicamente estás consiguiendo mucha validación externa porque la gente te ve feliz, ve que tienes tu propio estilo, ve que eres carismático, o sea, es increíble. Pero sin embargo, pues la mayoría de nosotros hemos vivido todo el tiempo en este estado de insatisfacción, de inseguridad, de sobrepensamiento, de fingir, de tratar de qué es lo guay, qué película es la guay, qué película he de ver, qué estilo es el guay. O sea, todo el rato buscar para todo. Vale, ¿cuál es la decisión correcta? ¿Qué estilo hay que hacer para esto? ¿Qué deporte? ¿Qué tal? ¿Qué, no sé, qué carrera profesional? En plan, ¿cuál es la definición de éxito? Todo el rato buscar fuera, buscar fuera, buscar fuera. Y es como, hay muy pocas decisiones en las que tengas que buscar fuera lo que, en plan, cómo actuar. Hay muy pocas decisiones. Pues a lo mejor sí, una decisión financiera en la que, pues, o sea, necesitas sacar una rentabilidad de una inversión, pues entonces tiene sentido, ¿no? Que pues, busques algo en congruencia también un poco con la realidad, pero para el resto casi puedes buscar full, completamente, ¿qué te apetece a ti? Internamente, ¿qué es lo que genuinamente quiero hacer? Pues mira, me gustaría tener una rutina que fuese así, pum, 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 pum. Me gustaría tener una carrera profesional como esta. Tal, me gustaría hacer esto, me gustaría iniciar este proyecto, me gustaría hacer este deporte, me gustaría tener este estilo, me gustaría, pues no sobrepensar, o sea, eso es estúpido. Quiero estar en el momento presente y estar pasándomelo bien, y si pasa algo cringe, pues me da igual, porque es cringe en base al resto y yo no me voy a juzgar en base a eso. No voy a perpetuar ese sufrimiento. Entonces, comienzas a decir qué quiero hacer en la vida real, qué quiero hacer dentro de mi propia mente. Pues dentro de mi propia mente quiero centrarme en lo positivo, quiero centrarme en tal. O sea, comienzas a crear todo este nuevo paradigma en el que optimizas tu experiencia para ti y luego, paradójicamente, pues ya te he dicho que termina habiendo todo este todas estas variables que terminan repercutiendo en que además consigas mucha más validación, porque la persona insegura suele ser humillada y sentirse humillada. O sea, se siente humillada incluso cuando no es humillada porque está todo el rato sobrepensando, y luego es humillada muchas más veces porque como se siente inseguro y no es carismático porque está demasiado centrado en gastar sus energías mentales en la inseguridad, no puede gastarlas en ser carismático. No se te puede ocurrir un chiste si estás demasiado en estado de completo miedo, inseguridad, insatisfacción y sobrepensando cuánto has bajado la jerarquía social porque has saludado a alguien y se ha dado la vuelta justo y has quedado muy mal y entonces cuánto he bajado la jerarquía social y te estás rejuzgando todo el rato y entonces te sientes muy inseguro
Y luego también estás caminando, paseando por una calle y estás mirándote en el reflejo de cada coche para evaluar si en plan estás suficientemente atractivo o si te has despeinado un poco y por tanto ahora en vez de ser un 7 de 10 eres un 6,7 de 10 y por tanto ya cuando esa chica te cruza por el lado, te sientes más inseguro. O sea, toda esta basura, toda esta maldita basura. Y esto es lo que quiero que te lleves del vídeo. Espero que este vídeo te vaya a hacer realmente interiorizar esto y te vaya a hacer cambiar tu conducta a largo plazo y no simplemente lo veas, sí, muy interesante, y luego en plan te olvides. Tienes que aplicarlo y hacerlo funcionar. Solo si estás realmente muy comprometido, haz clic en el link de la descripción. Allí tendrás más detalles sobre mi academia privada.